Arturo querido, qué gusto tenerlos en este espacio, aquí entre tú y yo, ya en este 2025. ¡Qué maravilla, oiga! Y bueno, pues siempre contamos con nuestros colaboradores que la verdad son unas gentes verdaderamente generosas en compartirnos todo su conocimiento. Iniciamos con mi queridísimo Alex Crenshaw desde Mount Shasta. ¿Cómo estás, mi querido Alex? Sofi, muy buenas noches. Un gran saludo a ti y al público. Y hoy en el programa vamos a hablar sobre el pensamiento lateral. Es un tipo de pensamiento que nos ayuda a resolver situaciones de la vida de una manera más creativa. Y esto muy interesante, cómo lo aprendí yo, ¿no? En un sueño, tuve un sueño. Y en ese sueño estaba en una academia para ser policía y tenía que pasar una prueba y de saltar unos obstáculos muy difíciles. Entonces escuché una voz que me dijo claramente: utiliza pensamiento lateral. Nunca había escuchado de eso. Entonces investigo, y pensamiento lateral es un sistema de pensamiento que fue creado por Edward de Bono. Aquí conseguí el libro. Edward de Bono fue un psicólogo que creó este tipo de pensamiento y fue un gran éxito porque te da una herramienta más para resolver problemas. ¿Por qué se llama pensamiento lateral? Bueno, porque está el pensamiento vertical, que es el que utilizamos generalmente para resolver problemas en la vida. El pensamiento vertical viene de Aristóteles. Es el pensamiento que es un sistema que generalmente utilizamos. Ahora, el pensamiento lateral, ¿cómo se difiere del pensamiento vertical? Bueno, pensamiento lateral es que te da solución a problemas que tienes que ser muy creativo. Tienes que aplicar el hemisferio derecho del cerebro. Como hemos visto antes, el cerebro tiene dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que es la parte analítica, del hemisferio derecho, que es la parte creativa, ¿no? La música, la poesía. El hemisferio izquierdo es las matemáticas, es analítico, ¿no? Entonces el pensamiento lateral utiliza mucho la parte creativa. Vamos a ver un ejemplo, que es en el libro de Edward de Bono, ¿no? Había un tiempo en que cuando alguien debía dinero y no podía pagar, lo metían a la cárcel, ¿no? Ese era el derecho del prestamista, poder meterlo a la cárcel. Entonces cuenta la historia de un señor que debía dinero a un prestamista. Entonces el prestamista, tenía el derecho de meterlo a la cárcel. Pero el señor que debía dinero tenía una hija. Entonces el prestamista le echó el ojo y le dijo: bueno, mira, para perdonarte la deuda, pues me caso con tu hija. Entonces, pues cuando estaban hablando de eso, el hombre estaban caminando en la casa del señor que debía el dinero con la hija, y se dan cuenta que iba caminando y había piedras generalmente de color blanco y color oscuro. Entonces le dice el prestamista al señor, con la hija: bueno, mira, para que veas que yo soy una persona muy compasiva, vamos a dejárselo esto a la suerte, porque el señor le dijo: oye, ¿cómo es posible que mi hija? Entonces le dijo: bueno, vamos a dejárselo al destino. Le dice: mira, vamos a meter 2 piedras a esta bolsa, una piedra blanca y una piedra de color negro. Si tu hija entonces, y eso es lo que va a decidir si tu hija se casa conmigo o no y te perdonó la deuda. Entonces le dice: mira, si tu hija se niega a sacar una piedra, ella se casa conmigo y la deuda no te la perdono. Si tu hija mete la mano y saca una piedra blanca, no se casa conmigo y te perdono la deuda. Si tu hija mete la mano y saca una piedra negra, se casa conmigo y te perdono la deuda. Entonces imagínense para la hija este dilema, ¿no? Bueno, por el amor al padre se tiene que arriesgar, ¿no? Entonces el padre puede decir: ok. Entonces este señor, el prestamista, cuando se agacha
agarrar la piedra blanca y la piedra negra, la hija de reojo ve que él agarra 2 piedras negras en vez de una blanca y una negra. Agarra 2 piedras negras. El hombre tramposo. Entonces ahí está el dilema de esta mujer. Ella sabía que este señor estaba haciendo trampa, pero ella sabía que si no metía, se rechazaba a agarrar una piedra, el hombre se casaba con el hombre se iba a la cárcel, el papá. Ella sabía, bueno, que si metía la mano, como quiera se iba a casar con el hombre. Entonces ella estaba en medio, ¿verdad? Entonces la pregunta aquí para el público, ¿qué harían? ¿Qué solución le darían a este problema? Bueno, pues con el pensamiento vertical, bueno, pues la hija se casa, ¿verdad? No le queda de otra. Le dije, bueno, pues me tengo que casar con el Señor para salvar a mi padre. Bueno, pero la hija hace lo siguiente, se le ocurre. Mete la mano a la bolsa, saca una piedra y antes de que vieran qué color de la piedra era, hace como que se le cae. ¡Ay, se me cayó! Y se le cae entre todas las piedras que eran blancas y negras. Entonces era muy difícil distinguir cuál piedra ella sacó. Entonces le dice al hombre, al prestamista, bueno, pues ahí se me cayó y no podemos saber qué piedra escogí, pero tú puedes saber qué piedra escogí al saber qué color de la piedra queda en la bolsa. Obviamente, ella muy lista sabía que si el hombre decía la verdad, se iba a delatar que hizo trampa. Entonces ella sabía que automáticamente ella sí se salvó. Entonces, aquí hay varios mensajes en la historia. Como cuando creemos que no hay solución a un problema muy complejo, hay solución, pero tenemos que utilizar esa parte creativa del cerebro y tenemos que relajarnos. Me imagino y podemos asumir que en la historia de esta persona, bueno, si hubiera puesto toda tensa, a lo mejor pues sí, hubiera dicho, bueno, se echara la creatividad y dice, bueno, pues me tengo que casar con este hombre, ¿verdad? No me queda de otra. Pero como ella lo vio de otra manera, fue creativa y utilizó como un tipo así de juego, se le ocurrió hacer eso. De que es lo que se llama, en Estados Unidos le dicen un win-win situation, en inglés, win-win. Pero como ella muy astutamente hizo una cosa que ella salvó al papá y se salvó ella. Y eso lo vemos a veces en las películas, cuando vemos una película de que el final la gente, pero ¿cómo no se nos ocurrió? Y cómo la solución fue muy obvia, y que es la mejor solución. Como la hija en este caso pudo salvarse, ¿no? Entonces, a mí me pasó algo parecido una vez en mi trabajo. Me pidieron hacer un reporte muy difícil. Y tuve que pedir ayuda a unas personas y me dijeron, este reporte es muy complicado, no lo podemos hacer, pero yo lo tenía que hacer el reporte. Entonces, ¿cómo le hago para hacer este reporte? Entonces, un día, cuando ya me relajé, dije, bueno, deja que la mente fluya. Me levanto un día y la solución se me aparece en la mente. Y así puedo hacer este reporte. Entonces muchas veces pasa, y así como me pasó a mí, como le pasó a esta mujer en el pensamiento lateral. Y cuando tenemos un problema que tenemos que resolver que es difícil, cuando el pensamiento vertical no nos ayuda a resolver ese problema, tenemos esta herramienta que es el pensamiento vertical, que más adelante voy a hablar más de él. Es una herramienta que tenemos, pero esas son las cualidades que tenemos que desarrollar, que siempre están ahí, la creatividad, el no cerrarse, el saber que siempre hay una solución a los problemas y utilizar las herramientas que hemos visto antes, como la música, activar las frecuencias beta. Bueno, la beta siempre está ahí, pero la gamma, delta, alfa, la teta, que la teta es esa frecuencia cuando vamos a dormir, pero es cuando el subconsciente se abre. Entonces empezar a jugar con esas herramientas que tenemos los seres humanos para resolver problemas, como de esta mujer que, bueno,
Es común tener este tipo de situaciones difíciles. Bueno, a veces esperamos que no sea común. Pero ¿cómo una situación tan compleja tuvo una solución tan creativa como esta mujer pudo salvar a ella misma y a su papá? Entonces, como uno se siente arrinconado, siempre hay una solución, ¿no? Pero es saber cómo utilizar la mente. Podemos llamarle a esto entrenamiento mental, la ciencia de la mente. La mente funciona a través de una ciencia, Sofi. Esto es importante para el público, que a veces tenemos retos en la vida, problemas, todos tenemos. Pero entre más tengamos esas herramientas para la creatividad, para saber cómo navegar en la vida, podemos resolver problemas muy complejos. Y a veces en las películas lo vemos. Entonces, ¿se acuerdan de una película que le recuerdo? Véanla otra vez, que le recuerde, ok, este personaje hizo esto, ¿cómo lo aplico en mi vida? Y podemos resolver problemas muy complejos y tener una vida mejor. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias al público por escuchar. Que tengan un gran día y nos vemos la semana que entra. Gracias, querido Alex Crenshaw. Te mandamos un beso y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y nosotros nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso aquí entre tú y yo. Ay, mi queridísima, llamadísima Montserrat Plasencia, qué gusto tenerte en este espacio. Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero compartir contigo un tema de importancia, sobre todo ahora que tenemos niños en casa y que podemos darle incluso una mirada diferente a todo eso que está pasando y que, pues, por alguna circunstancia hemos etiquetado a esos niños como niños desafiantes, niños que tienden a tener ciertas conductas con berrinches muy explosivos, que también les cuesta pues mantener y seguir las reglas en casa o en la escuela. Estas vacaciones o estos días también podremos nosotros tener una oportunidad para pues dar esa mirada, como bien te decía, para ver qué nos quiere decir ese niño. Posiblemente esas conductas desafiantes, el chico nos está diciendo que hay algo que tenemos que cambiar en nuestro modelo de crianza. Una manera puede ser desde pues aprender a ser flexibles con la estructura que tenemos en límites y en hábitos, pero también la otra parte opuesta pues podría ser que tenemos que darle esa vigilancia, ese cuidado, porque hay una posibilidad que ese niño también se sienta incluso hasta abandonado y no se siente visto en esa mirada de papá o de mamá o de esos cuidadores principales. Así que, pues, entender que el niño lo que no puede expresar lo actúa, pues a veces nosotros como adultos en esta impotencia, en esta frustración de no saber cuál es la fórmula para poderlos pues redirigir en esas conductas, en esas situaciones, y a veces también nosotros como adultos pues tendemos a querer solucionar de una manera muy pronta, muy rápida, y también pues posiblemente utilizamos el enojo, utilizamos la amenaza, y que claro que dentro de esta parte de la fórmula que uno a veces busca, pues no es una fórmula que realmente vaya a funcionar. A lo mejor
en un estado de permanencia. A lo mejor al inicio sí, pero ya después, pues eso se va aminorando, se va debilitando, y entonces aquí el adulto tiene que buscar nuevas estrategias para comunicarse. Dentro de esta comunicación, en donde el chico empieza a actuar esas conductas desafiantes, pues también el niño nos está diciendo que podríamos cambiar nuestro lenguaje, que podríamos también hacer que ese niño se sienta que nosotros como adultos estamos siendo empáticos, porque pues también de dónde verá ese chico esta impotencia, ¿no? Cuando hay algo que quiere y que no se le permite, como por ejemplo ir a una tienda y que quiere tener todos los juguetes o comprarle muchos dulces, y ante un no, pues el chico evidentemente se frustra y el chico empieza a tener esos berrinches, en donde también eso le ha llevado mucho a situaciones de poder y que a veces el adulto cede. Eso lo puedo entender, pero aquí es que la reflexión que podemos también tener el día de hoy es que el niño no va a poder más que nosotros, ¿estás de acuerdo? Nosotros somos el adulto y somos los que tenemos que ir buscando esas estrategias mucho más asertivas. Aquí, en el término de esa conducta desafiante, de esa intolerancia a la frustración, pues ¿a qué se equipara? ¿Dónde verá ese niño esta frustración, esta manera de sentir impotencia, de estar enojado constantemente? ¿Sí me explico? Hay veces que nosotros como adultos no nos damos cuenta que nosotros somos generadores mucho de esta parte de las conductas, de los estados de ánimo de nuestros hijos, porque aunque lo que no hablemos, pues de alguna manera el chico lo va sintiendo a través de nuestra ansiedad, a través de nuestros miedos, a través de la manera en cómo nosotros nos dirigimos en hacer muchas cosas a la vez, o de correr para aquí y para allá para cumplir con los compromisos o la rutina diaria. Así que creo que es un buen momento para que nosotros pues vayamos a tomar esa voz interna, confianza en nosotros mismos como una voz de autoridad interna, que eso nos ayude a facilitar mucho a cómo redirigir el camino en ciertas conductas. Claro que parte de los síntomas de estos niños desafiantes, pues como yo te decía, es esta manera de irritabilidad frecuente, en donde ante uno pues tiene muy poca tolerancia a la frustración, la manera ante también la negativa para seguir reglas, ¿no? Pues también ¿qué posibilidad hay que el niño no la sigue? Porque como no se siente empático, pues también el niño, a través de ese mundo interno, a través de su conciencia, a pesar de esa edad, pues el niño también va teniendo, de alguna manera, sin querer, teniendo esas pequeñas venganzas, ¿no?, hacia el adulto. Estoy hablando de una manera simbólica, la manera en cómo también, pues el niño aprende a tener una guerra constante con el adulto para salirse con la suya, pero tiene que ver ahí que ese lenguaje intermedio es muy sutil, es que nos está invitando a que hay cosas, nuevas formas de hacer las cosas de nosotros como adultos para estos pequeños. Claro que parte también de los síntomas, como yo te decía, esos berrinches explosivos que pareciera que de la nada se vuelve un tsunami. Otro síntoma de esos niños desafiantes podría ser, pues, como te decía, esta baja tolerancia a la frustración, esta manera de dificultades también con sus pares, ¿no? La manera en que se les complica muchísimo el socializar con sus compañeros, con sus primos, porque, pues, el chico siempre va a querer ganar. La manera en cómo también está en esta búsqueda constante de atención y no necesariamente positiva, sino todo lo contrario. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como adultos para ayudar a esos pequeños niños desafiantes? Punto número 1, a fortalecer el apego seguro. El apego, pues eso le da muchas herramientas o espacios internos nutrientes a nuestro niño, pues para que vaya sintiéndose mucho más seguro, se vaya sintiendo de alguna manera protegido y visto por papá o por mamá o por el cuidador principal, y sobre todo de esta manera empática. Otra manera también en que nosotros como adultos podemos ayudar a ese niño desafiante, pues es validar sus emociones. Otra manera es donde podamos nosotros establecer los límites con
amor y sobre todo con firmeza. Recuerda que la firmeza también es parte del afecto, así que nosotros como adultos tenemos también que aprender a ser muy predecibles con respecto a la rutina, con respecto a los hábitos, con respecto a todo el establecimiento de límites y por supuesto que parte de estas conductas desafiantes posiblemente ese niño nos está invitando a que tengamos que hacer ajustes en esa estructura y modelo de crianza que pues de alguna manera ha funcionado, pero que de alguna manera también va quedando obsoleta. Y la última podría ser que nosotros vayamos también fomentando esa autonomía e independencia, porque pareciera que los niños de alguna manera se sienten muy seguros, pero ¿sabes qué? Realmente esos niños se sienten pues de una manera que no están teniendo unas buenas decisiones en momentos de conflicto. Son niños en donde se sienten pues de alguna manera en que son rechazados y que eso también les causa pues enojo, ansiedad, frustración y muchas cosas más. Así que si de alguna manera pues estás transitando estas situaciones con el pequeño o con la pequeña, pues también es importante que vayas y busques ayuda, porque a través de estas conductas desafiantes, créemelo, el niño no le está pasando bien y el niño está sufriendo. Así que ayudémosle a fortalecer esa autonomía, esa autoconfianza y sobre todo que vaya teniendo un concepto de sí mismo totalmente diferente. Muchísimas gracias, Montserrat Plasencia. Te mandamos un beso y un abrazo fuerte hasta mi amadísimo Tampico, Tamaulipas. Y así nos vamos a una breve pausa. No se vaya, estamos aquí entre tú y yo. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso y porque la salud física también es súper importante, estamos contigo, doctor Eric Pérez Valero, desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Doc? Hola, ¿cómo están? Excelente tarde. Espero que hayan tenido unos buenos días de descanso en la pasada Semana Santa. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar y tocar un tema pues muy relevante en el sentido de que la mayoría de los médicos, cuando nos enfrentamos a una probabilidad de este diagnóstico que vamos a ver el día de hoy, o que nos enfrentamos ya tratando este tipo de pacientes, pues siempre va a ser un reto, pero va a ser un reto porque así como puede ser algo en general sencillo o no tan complicado, pues puede ser algo que puede poner en riesgo la vida, la integridad de un paciente y pues obviamente incluso hasta que alguien pueda perder la vida por las complicaciones y consecuencias que tiene este diagnóstico. Esto es pues lo que llamamos nosotros como sangrado de tubo digestivo. Es un sangrado que se origina en el tracto digestivo y que igual no es lo más frecuente del mundo, ¿no? Pero pues sí, cuando se llega a presentar nos involucra un reto tanto diagnóstico como terapéutico. ¿Por qué? Pues porque hay que ver muchos factores, muchas condiciones, desde la edad del paciente, desde qué medicamentos toma, desde qué interacciones con otras cosas pueden tener, desde qué tan estable o inestable está el paciente.
Normalmente y habitualmente lo clasificamos en dos grandes grupos, que sería un sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? Y sangrado de tubo digestivo bajo. Es muy, digamos, somera la clasificación, es muy básica y normalmente lo dividimos en base a cuestión anatómica, ¿no? Hasta una parte del intestino delgado que llamamos ligamento de Treitz o ligamento de Treitz, de la boca, ¿no? Tubo digestivo, esófago, estómago, hasta esta parte del intestino delgado sería sangrado de tubo digestivo alto, y de ahí para abajo, que es más el tema de colon, sería un sangrado de tubo digestivo bajo. ¿Ok? Primero viendo lo del sangrado de tubo digestivo alto, pues normalmente van a presentarse, la clínica que vamos a ver es algo que nosotros llamamos hematemesis, ¿no? Que podría ser un vómito con sangre, o algo que llamamos vómito en pozos de café, que el vómito de un paciente exactamente es así, o rojo fresco, ¿no? Como sangre fresca, o como un tipo cafezoso, que digamos serían como los asientos del café cuando lo vemos en una cafetera o en un filtro de café, así se vería este vómito. Y también la otra es una cosa que nosotros llamamos melena, que es una evacuación negra como tipo color chapopote, con un olor muy fétido. Es la verdad un olor que alguien que ha olido esto no se le olvida nunca, no huele a nada que les pueda decir huele a esto, huele a melena. Y eso más que nada porque es sangre digerida, sangre que se digiere en el intestino y que se elimina por la materia fecal, y nos involucra un sangrado de tubo digestivo alto. Normalmente, pues las causas, ¿no? de este sangrado de tubo digestivo, pues son, como veíamos, o una varice en el esófago, que esto, no sé, hablaría del vómito rojo o sangre fresca, o también puede haber cuestiones en el estómago, que pueden ser úlceras, o sea, en el estómago, úlceras perforadas, de repente el uso de antiinflamatorios, de unos que nosotros llamamos antiinflamatorios no esteroideos, o los famosos AINES, que incluyen ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, ácido acetilsalicílico. Todos estos antiinflamatorios hay gente que los usa pues de manera desproporcionada y desmedida, ¿no? Y esto puede originar un sangrado de tubo digestivo. Obviamente también pueden presentarse síntomas como dolor abdominal, como datos de inflamación del abdomen o distensión abdominal, reflujo, también obviamente una dificultad para tragar, para pasar los alimentos por la garganta, por la faringe, ¿no? Entonces, esto nos debe indicar que puede haber un tema de un sangrado. Obviamente tenemos que manejar a estos pacientes. Inicialmente hay que ver qué tan estable está. Hay veces que el paciente puede llegar caminando o ir a un servicio de urgencias sin que tenga una repercusión hemodinámica, o sea, que no le baje tanto la presión. Hay veces que el paciente llega con una presión muy baja, y lo primero que tenemos que hacer antes de tratar o atender este tema del sangrado, pues es estabilizar al paciente, es ponerle solución en la vena, tomar estudios de laboratorio, ver si hay un grado de anemia, ¿no? que podamos identificar, que necesitemos usar alguna transfusión sanguínea, ¿no? Y después, ya que veamos que la gente está estable, pues idealmente hay que hacer un estudio de imagen, ¿no? Una cuestión invasiva, básicamente, que es hacer una endoscopía por arriba, ¿no? Que entra por la boca, y ahí en esta endoscopía, pues bueno, se pueden ver cómo está el esófago, cómo está el estómago, cómo está esta parte del intestino, ver si se logra identificar el tipo de sangrado, la localización del sangrado, y muchas veces se puede tratar, ¿no? con este tema de endoscopía, y después pues poner de estos protectores gástricos que llamamos, estos inhibidores de bomba de protones, omeprazol, etcétera, ¿no? Que va a ser lo que nos va a ayudar a que el paciente deje de sangrar, y obviamente con la endoscopía pues tratar de corregir la causa. En el tema del sangrado tubo digestivo bajo, que como comentamos es más un tema de colon, la clínica va a ser pues un tema de evacuaciones rojas, ¿no? O con coágulos de sangre. Que esto puede ser, como veíamos, desde algo muy sencillo, como puede ser un sangrado por un hemorroide,
¿no? Una cuestión hemorroidal que nos puede dar esta molestia, que obviamente va a dar molestia al momento de evacuar, dolor al momento de evacuar. También puede haber otras causas, ¿no? Como puede ser un tema de unos divertículos en el colon, que son como unos saquitos, unas bolsitas que se forman en el intestino, que pueden inflamarse, que pueden sangrar, y muchas veces el sangrado es tan importante que hay veces que no nada más una endoscopía sirve, sino también muchas veces habrá que hacer un procedimiento quirúrgico. También obviamente estar conscientes de que puede haber algún tema maligno, ¿no? Algún tumor en el colon que pueda sangrar y que esto pueda ser lo que esté originando este tema del sangrado tubo digestivo. También alteraciones vasculares, alteraciones inflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal, que veremos en otro tema, en otro capítulo. Ver qué es lo que está pasando y también ver si se puede resolver algo por una endoscopía, que en este caso pues es una endoscopía baja, entrando por la parte rectal, que es una colonoscopia o una colonoscopía, que es un estudio donde vamos a ver todo el colon, ¿no? Para poder tratar de identificar si tenemos el sitio de sangrado, qué tipo de sangrado es, ver si se puede atender, se puede tratar en ese momento con la pura endoscopía, o ver si se requiere algún tema mayor, que sería a lo mejor una cirugía para poder pues corregir esta causa. También indudablemente ver la estabilidad del paciente, ponerle suero, ver si se requiere algún tema de una transfusión sanguínea, ¿no? Y todo esto pues tiene que ser rápido, porque como decimos, ¿no? Así como puede ser algo no tan complicado, de repente estos sangrados pueden no parar, puede generar mucha anemia, generar mucha inestabilidad hemodinámica, requerir mucha sangre, y pues obviamente hay veces que se tiene que tratar de manera rápida, ¿no? El tema de la causa, tratar de no posponer tanto las endoscopías, pero si un paciente está inestable, con una presión muy baja y requiere sangre, pues puede atrasarse un poco, o sea, tiene que ir todo de la mano en conjunto. Y esto pues normalmente y de manera ideal, el especialista que ve todo este tema del tubo digestivo pues es el gastroenterólogo. Obviamente el gastroenterólogo se tendrá que ayudar o rodearse de gente que ayude, ¿no? Para el tema de estabilizar. Puede ser que necesitemos usar un tipo de terapia intensiva, ver la cuestión de los endoscopistas, ver si se requiere algún otro tipo de manejo, porque muchos de estos pacientes son gente ya mayor que pues, requiere también que lo vea alguien más que el cardiólogo, que el internista. Se puede desajustar el tema del azúcar, asociarse con infección, o sea, como que hay muchas cosas que pueden estar pasando. Entonces, la verdad que sí, ante el menor síntoma o indicio de que hay algún sangrado, de que haya una cuestión de sangrado en las evacuaciones, un dolor en la boca del estómago, alguna cuestión de vomitar con algo rojo o una evacuación muy, muy negra, pues inmediatamente acudir con nuestro médico de cabecera o ir con un gastroenterólogo que nos haga algún estudio para determinar si es esta la posibilidad, y en caso de que esto sea, tratarlo, y si es un tema de urgencia, pues acudir inmediatamente a un servicio de urgencias para que se hagan todas las medidas necesarias, porque como decimos, puede ser algo que no sea tan complicado, pero puede ser algo que puede poner en peligro la vida de los pacientes. Espero que esto haya sido de su agrado. Y pues bueno, saben que cualquier duda o comentario que tengan, estamos en las redes sociales, y espero contar con su presencia la próxima semana. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Eric Pérez Valero. Un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México. Vámonos a una breve pausa, que ya casi terminamos. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta.
Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso en este último bloque. Mi amadísimo Gabriel Rubio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi Sofía? Es un gusto saludarte. Espero que estés muy bien, al igual que nuestro querido auditorio. Un gusto saludarlos. Resetear los filtros mentales, reiniciar nuestra mente. Fíjense que así como periódicamente nuestro teléfono llega a un punto en el que se satura, cualquier equipo de cómputo que funcione con un sistema avanzado, pues va a depender del funcionamiento de la memoria. En un punto va a estar saturado de un montón de archivos que se convierten en basura, prácticamente en archivos que solo están causando problemas, en archivos que están estorbando el buen funcionamiento de esos sistemas electrónicos. Lo mismo pasa con nuestra mente. ¿Hace cuánto tiempo que no hacemos una revisión sobre el sistema de creencias o filtros mentales con los que estamos funcionando? Estos también tienen que ser reseteados periódicamente. Y me refiero a hacer un inventario porque, bueno, nosotros no tenemos un botón, como pasa en el caso de los dispositivos electrónicos, al cual lo dejamos presionado y se reinicia o se borra algo. No, en nuestro caso el trabajo es un poco más complejo. Pero tenemos que revisar cómo estamos pensando, cómo estamos percibiendo la vida, cómo estamos encarando el mundo que nos rodea a partir de los aprendizajes que cargamos, pues a veces desde que éramos niños. Los filtros mentales son la manera en cómo percibimos el mundo, la forma en cómo nos tomamos las cosas que nos pasan, qué tanto personalizamos los sucesos de la vida y nos enganchamos con ellos, o qué tan fácil nos resulta darle la vuelta a la página, dejarlos pasar. Esto va a variar de persona a persona, pero todos, cual más, cual menos, tenemos un amplio almacén de conocimientos, de algún tipo de software que fuimos integrando, que fuimos introduciendo en nuestro mundo mental, en nuestro aparato psíquico. Y esos filtros mentales, por ejemplo, pueden girar en torno a la forma en cómo percibimos a la gente y las cosas que hacen. Así nos importa demasiado la opinión ajena porque así aprendimos mediante esos filtros a creerlo, a pensar que la opinión de la gente era a veces demasiado importante, más que la propia opinión. Y eso pues evidentemente nos va generando una profunda dependencia. Cuando no reseteamos ese filtro, vamos a ser personas que a lo mejor si desde niños estábamos muy dependientes de la aprobación de papá, de mamá, de los maestros, de alguien de la familia que nos pareció una figura de autoridad muy importante y no logramos sentirnos lo suficientemente aprobados, validados, suficientes, pues vamos entonces a estar buscando, conforme los años pasen y nos hemos convertido en adultos, la aprobación de los demás, el que se nos dé la palmada en el hombro, el que la gente esté de acuerdo con las decisiones que tomamos para atrevernos a dar un paso. Y eso simplemente es terrible. Tenemos que resetear ese filtro mental entendiendo, haciéndole ver a nuestra mente inconsciente a través de la reflexión, del análisis, que bueno, estamos en este año en particular, en este presente, en el aquí, en el ahora, y que estas cosas que sentíamos, este miedo a ser desaprobados, pues se remonta a etapas de nuestra vida cuando éramos probablemente muy pequeños. Tenemos que entender que el tiempo ya pasó, que crecimos, que no podemos seguir todavía evaluando, percibiendo al mundo desde aquellos estándares con los que nos educaron nuestros padres, con los que nos hicieron sentir cuando éramos niños, que iban a estar en desacuerdo con nosotros y que iban a molestarse o a enojarse si nosotros no hacíamos lo que ellos esperaban. Esto, amigos, ya cambió, esto tiene que quedar atrás. También tenemos algunos filtros mentales que evocan miedos del pasado, cosas con las que en algún momento de nuestra vida nos asustábamos mucho, y esos miedos pueden ir conduciendo a una especie de parálisis, a cosas que no nos atrevemos a hacer simplemente porque tenemos la inseguridad, el temor de que quizá vamos a fracasar, quizá nos va a salir mal, tal vez procedemos de una familia que era muy punitiva, muy castigadora, y que si cometíamos el mínimo error, pues éramos reprendidos y éramos recriminados. Y entonces, pues crecimos sintiendo que lo hacíamos mal,
que no éramos dignos de confianza, que íbamos a recibir una reprimenda, un regaño por aquello que estaba mal hecho. Y entonces fuimos creciendo con estos temores y de pronto ya en la vida de adulto no nos atrevemos a hacer ciertas cosas porque estamos bloqueados por ese medio. Una paciente que no manejaba, tenía ya alrededor de 40 años y me decía pues que exactamente no entendía el por qué no manejaba, por qué no se atrevía a manejar. Ella pensaba que no podía, que no era buena. Y resulta que en ese proceso que trabajamos en terapia, en una experiencia regresiva, pues logramos llegar a recuerdos de su mente cuando ella era apenas una preadolescente y que le pidió a su papá que le enseñara a manejar, y el papá se expresó de una forma muy despectiva, la minimizó, le hizo sentir que ella era tonta y que no iba a poder manejar, que porque no era lo suficientemente inteligente, quizá como sus hermanos. Y entonces, pues mi paciente, que en aquel tiempo tenía, pues, no sé, menos de 15 años, pues se quedó muy fijada a esa etapa de su vida, a esa experiencia, a ese comentario de evaluatorio que le hizo una figura muy importante que era papá, y desde ahí se quedó con este filtro mental de que yo no puedo hacer las cosas, no soy buena manejando. Pero lo curioso es que nunca lo había intentado, o sea, ni siquiera se había sentado en un vehículo a encenderlo, a tratar de moverlo, a que le dieran clases, porque su filtro mental le decía, eres tonta, no puedes hacerlo, no lo vas a hacer bien, y ella lo creyó. Entonces, el gran problema no es como que irnos a perseguir a las figuras de la infancia que nos sembraron tonterías en nuestra mente. Lo importante es preguntarnos por qué seguimos creyendo lo que le enseñaron al niño, al adolescente, por qué mi visión como adulto no está tomando las riendas de lo que yo soy en el aquí y en el ahora, y decimos adiós a esos filtros mentales y nos atrevemos a hacer las cosas. ¿Cómo se va a romper el filtro mental del miedo? Simplemente atreviéndonos. ¿Cómo voy a eliminar este temor de hacer el ridículo si me pongo a bailar? O esta idea loca de que voy a ahogarme en la alberca aunque traiga flotador o aunque esté ahí el instructor. No va a haber un momento en el que yo, sentado frente a la pista de baile o sentado en la orilla de la alberca, el temor desaparezca y entonces por arte de magia algo me transforme, o alguna terapia especial que me haga ahí sentado en la orilla vencer esos miedos. No existe, no va a pasar. Entonces tenemos que ser muy conscientes que la única forma de romper con esos filtros mentales del no voy a poder, del me voy a ahogar, me va a pasar algo, es obviamente con precauciones debidas, con profesionales que nos asesoren, pues atrevernos a saltar la alberca, atrevernos a bailar, a pasar a la pista, y quizá durante el estar haciendo esos primeros pasos o esos primeros ejercicios de natación vamos a sentir miedo o temor o vergüenza, pero la clave es hacerlo con todo y el temor, con todo y la vergüenza, porque ese tipo de emociones negativas, esos filtros mentales, no se van a ir nunca de nuestra mente por arte de magia. Mientras no enfrentemos las cosas con todo y el miedo, con toda la inseguridad o la incertidumbre, esos filtros simplemente no van a irse. Otras veces crecimos con filtros mentales que nos hacen creer que somos malos, que quizá no merecemos triunfar, que el éxito, el dinero no es para nosotros. Y hay personas que se van saboteando cada plan, cada proyecto que empiezan, cada negocio que intentan echar adelante. Se sabotean porque en el fondo creen que no son lo suficientemente dignos o merecedores de que les vaya bien en la vida, de que haya prosperidad en su camino. Y entonces rechazan la riqueza, y entonces rechazan el bienestar y el crecimiento, y están quejándose de las circunstancias adversas de la vida y de las malas finanzas, pero no se atreven a hacer bien las cosas, a dar el paso, a arrancar ese negocio, a administrarse como tendrían que hacerlo, a arrancar ese proyecto, porque están detenidos por el filtro del no merezco. Por supuesto que ese filtro es inconsciente, no siempre recordamos con exactitud el cómo aprendimos a creer, por ejemplo, en la pobreza, pero muy frecuentemente viene de historias en donde oímos a nuestros padres tal vez decir que el dinero no alcanza para nada, que todo está carísimo, que todo está muy difícil, que a ver cómo le hacemos en la semana, que pues Dios dirá, pero que ahorita no hay dinero y que esto está terrible. Y entonces crecimos, y yo no digo que no, puede ser que vengamos algunas personas de historias de ciertas privaciones de cuando éramos niños, pero pues en muchas ocasiones ese escenario ya cambió. Hoy somos personas que están trabajando, que tienen recursos, que tienen inteligencia, que tenemos ciertas habilidades financieras y que podríamos mejorar nuestra existencia, pero no nos atrevemos porque seguimos enganchados al filtro mental de la carencia, al filtro mental de la pobreza. Gente que se pone incluso a ahorrar dinero, a guardarlo casi que abajo del colchón y sin que esté produciendo nada. Y hay gente que acumuló mucho dinero ahí guardado y que vivió de una manera muy terrible, casi que miserable, con muchas limitaciones, porque estaba ahorrando para el futuro, porque estaba pensando que algún día lo iba a ocupar y que algún día podría quedar en pobreza o caer en alguna desgracia. Y resulta que esa persona se muere y nunca disfrutó
todo el dinero que había guardado, porque sus filtros mentales lo mantuvieron, a pesar de que la realidad del presente había cambiado y que ya no era como la del pasado, pues lo mantuvieron fijado, atado a esa creencia negativa, poderosa, que tenía que ver con muchos años atrás. Otro paciente me decía que no confiaba en sus amigos, que no les platicaba ciertas cosas porque tenía miedo a que le hicieran bullying, a que se burlaran de él. Era un paciente de más de 30 años y le pregunté, ok, ¿qué te han hecho tus amigos? ¿En qué momento te han faltado al respeto o agredido emocionalmente y que por eso no confías en ellos? Y me dice, bueno, no, ellos no me hicieron nada, no, nunca. Y bueno, y entonces le digo, ¿por qué? ¿Por qué esta inseguridad de hablar con ellos, de abrirte, de confiar en ellos? Y me dice, pues por lo que ya me pasó antes, acuérdese lo que le platiqué. Y yo, ¿de qué? ¿A qué te refieres? Sí, que me hicieron bullying, que me maltrataban algunas personas cuando estuve en secundaria. Y entonces le digo, a ver, espérame. O sea, estás diciendo una barbaridad. ¿Cómo puedes culpar a tus amigos del presente de cosas que ocurrieron hace más de 20 años y que entonces les estás pasando la factura a ellos de algo que ellos nunca te hicieron, de algo que tú viviste en otra etapa de tu vida cuando eras un niño, un preadolescente, por parte de otras personas que yo creo que ya ni siquiera se acuerdan de quién eres o que ya cambiaron quizá, pero no son las mismas personas, sea como sea. Pero los filtros mentales de esta persona estaban con esta creencia de que la gente no es digna de confianza, los amigos fallan, los amigos te traicionan, los amigos te hacen bullying, y entonces estaba reduciendo las posibilidades de conocer gente nueva, de que esa gente nueva en su vida le aportara cosas positivas, y entonces frenaba la confianza y no dejaba que nadie se acercara a profundidad hacia las cosas más significativas de su vida y le restringía la confianza. ¿Y todo por qué? Por esos filtros mentales del pasado, por esa creencia absurda de que los amigos te fallan, de que los compañeros te pueden traicionar. Y claro, estuvimos trabajando en terapia para que él les diera a las personas del presente el lugar que se merecen, la oportunidad de empezar de cero, la oportunidad de no estarles cobrando facturas a la gente del pasado y traerlas hacia el presente para que los de aquí y el ahora pues estén pagando por cosas que ellos nunca nos hicieron, amigos. Entonces tenemos que trabajar también en ese reset, en ese reiniciar nuestros filtros. Hay muchos filtros más de los que yo quisiera platicarles, pero bueno, ya en otro momento hablaremos de otros filtros mentales distintos. Les dejo mi número, es 833-127-8169, Gabriel Rubio, psicoterapeuta. Así me encuentran también en redes sociales y pues ojalá que sea la oportunidad, amigos, de resetear esos filtros mentales, porque al igual que la computadora, que el teléfono, de repente nuestra mente también se llena de mucha basura y tenemos que liberar espacio. ¿Para qué? Para un mejor funcionamiento. Cuídense mucho. Gracias, Gabriel Rubio. Te mandamos un beso y un abrazo fuerte, fuerte, por supuesto, hasta mi amadísimo Tampico, Tamaulipas. Y así nos despedimos, Julio querido. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos a la próxima.